antes, después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Segunda Marcha Nacional Universitaria, un fantasma recorre Argentina. Es el título del análisis realizado por la psicóloga Emilia Trabuco, que es directora del área Universidad, Género y Trabajo de IEC-CONADU. Está en línea con nuestro programa. Emilia, un gusto. Guillermo Jeremía, el programa Así Son las Cosas de Río Corto, la saluda. ¿Cómo le va? Hola, Guillermo. Buenos días. Bueno, gracias por la comunicación. Al contrario, nos interesó mucho a partir de su texto abundar en lo que implica la marcha de mañana desde su perspectiva. ¿Por qué cree que va a ser un fantasma que recorrerá la Argentina? Bueno, creo que un poco jugando también con el discurso que viene construyendo, ¿no?, Javier Milei y su gobierno, en el que entran especialmente las universidades. Él tiene un discurso, ¿no?, que va a golpear los lugares donde hay debate político, donde hay debate de ideas, o donde se construye pensamiento crítico, ¿no? Creemos que, bueno, este golpe a las universidades no es solo una cuestión económica, como él también dice, ¿no?, que, bueno, hay que recortar, bueno, el déficit fiscal no es el gran problema de la Argentina, entonces ahí entran las universidades, sino que también tiene que ver con un ataque ideológico, ¿no?, en algún sentido, ¿no?, porque las universidades públicas de nuestro país tienen que ver con eso, con un lugar de gran representación de la cosa pública, ¿no?, donde el 80% de los estudiantes en nuestro país eligen estudiar allí, y donde, bueno, hay una larga trayectoria de lucha que en Argentina hace que tengamos educación pública de calidad, ¿no?, y de acceso, y que, bueno, hayamos ganado en democratización, ¿no?, de estos lugares de estudio. La universidad representa para la sociedad argentina ese acento social, ¿no?, y esa garantía de poder tener un trabajo mejor, que obviamente ha sido golpeado por la profunda crisis económica y política que sufrimos hace, esto hay que decirlo también, hace muchos años. Entonces, perdón, Emilia, que le interrumpa. La idea que sobrevuela en su texto es que si Milei tuviera los recursos disponibles para darle a la universidad, igual la atacaría por ese sustrato ideológico que tiene. Sí, yo creo que sí, y acá quería traerte, Guillermo, también, porque los recursos están. Yo creo que hay que partir de que Argentina tiene recursos. El tema es para qué quiere usarlo este gobierno, ¿no? De financiar las universidades es una decisión política. Ahora hemos conocido ayer la renuncia, por ejemplo, de Alicia Caballero, que es la renuncia de la Agencia de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación. Bueno, obviamente su renuncia es por razones personales, como todos los argumentos que hemos visto, ¿no?, que dan los sucesivos funcionarios que han ido renunciando en estos 9 meses. Pero esta agencia está reteniendo, por ejemplo, 53 millones de dólares que provienen de financiamiento internacional, puntualmente del BID y del Banco Mundial, que están destinados al financiamiento de proyectos científicos. Acá hay una decisión política de pisar esos fondos, cuando el sector científico-tecnológico, que es muy importante en nuestras universidades nacionales, está absolutamente desfinanciado. Estamos teniendo muchísimos problemas para llevar adelante los proyectos de investigación, que sabemos lo que significa en la sociedad argentina, ¿no? Desde la universidad han salido vacunas, han salido tratamientos para curar enfermedades, para trabajar sobre pandemias, sobre distintos problemas ambientales. O sea, nosotros tenemos un sistema realmente muy importante, obviamente en colaboración de lo público y lo privado, pero lo público tiene un rol muy importante. Entonces la pregunta es, ¿por qué pisan estos 53 millones de dólares? ¿No? Me parece que ahí hay una decisión. Emilia, ¿cómo se hace para alinear el pensamiento universitario cuando se supone que en ese colectivo hay mucha gente que le dio los votos a Milei, porque alguien lo votó a Milei, y entre los universitarios muchos lo votaron a Milei? ¿Qué trampa hay allí? Bueno, no, yo creo que es la pregunta que nos tenemos que hacer.
Sí, obviamente mucha gente, muchos trabajadores y estudiantes de las universidades públicas lo votaron, pero yo creo que ahí es, bueno, en general, la llegada de Javier Milei al gobierno nacional tiene que ver con una profunda crisis política, ¿no? Que tiene que ver con un gobierno anterior que el pueblo votó para sacar al gobierno de Mauricio Macri, que no cumplió sus expectativas, una pandemia que también transformó absolutamente las reglas del juego en el mundo, ¿no? Y de una pandemia de la cual no salimos mejores, sino que salimos más pobres, ¿no? Donde fue evidente que hay un mercado que se impone por sobre los derechos humanos de la humanidad, ¿no? Y de nuestras poblaciones, y una crisis política que tiene que ver también con la emergencia de las redes sociales y de la construcción también de un sentido común, ¿no? Que el gobierno de Javier Milei supo utilizar. Y no solo Javier Milei, sabemos que detrás también hay otros intereses privados, hasta los dueños de estas plataformas, ¿no? Donde habitamos horas y horas todos los días, ¿no? Las personas. Y esto es un fenómeno que, bueno, combinado con estos otros factores que te decía, bueno, lleva a una fuerza política que no tiene ningún gobernador propio, que no tenía partido, ¿no? Que no venía de una construcción o una estructura tradicional, bueno, finalmente termina ganando por voto popular, ¿no? Como una especie de impugnación a la política tradicional bajo el discurso de la casta, ¿no? Esta casta que finalmente, ¿no?, termina asociada a los rectores de las universidades, a los políticos, a los legisladores, ¿no? Pero hay determinada casta que queda fuera del espectro, ¿no? Y que creemos que es la verdadera. Porque acá, y hay que decirlo también, con este proyecto económico y político de Milei, no todos pierden. Hay sectores que están ganando y están ganando mucho, ¿no? Principalmente asociados a un sector financiero, ¿no? Un sector que tiene que ver con la exportación, que tiene que ver con la bicicleta financiera, que tiene que ver con las grandes tecnológicas, por ejemplo, Marcos Galperín, uno que viene registrando aumento en sus ganancias. Bueno, de la contracara es estos niveles brutales de pobreza, de indigencia, de desocupación que están sufriendo la mayoría del pueblo argentino. Estamos dialogando con Emilia Trabuco, que es psicóloga y directora de Universidad Género y Trabajo de IEC CONADU. Mis compañeros de mesa le van a trasladar preguntas, Emilia. Primero Mayra. Sí, ¿cómo estás, Emilia? Buenos días. Pensando un poco en la marcha que se realizó en abril, el pasado 23 de abril, que un poco trastocó al gobierno con esto de fortalecer o intentar enviar una partida presupuestaria. Ahora, yendo a las expectativas de la marcha de mañana, ¿creen que tendrá, digamos, si logra la masividad en toda la Argentina, que yo creo que lo va a lograr, tendrá el costo político para Milei, digamos, va a tocar algo en las fibras internas del gobierno? Y bueno, esperamos que sí, ¿no? Creo que es correcto ver qué pasó después de la marcha del 23 de abril, como bien decís, porque recordemos que el día siguiente, el 24 de abril, hay un llamado a una comisión especial, ¿no?, en el Poder Legislativo para tratar la ley de financiamiento universitario, la ley de movilidad jubilatoria y el FONID, y muchos legisladores, obviamente de la Libertad Avanza, del PRO y varios del radicalismo, que además habían estado en la marcha, no dieron quórum, ¿no? Entonces, hay que preguntarse, bueno, y la partida presupuestaria que fue solo a la UBA, recordemos también, después de la marcha, que son estas acciones del gobierno que también intentan desarticular las distintas alianzas que se tejen para, bueno, llegar a construir una movilización de las características que tuvo el 23, que yo creo que se va a repetir mañana, ¿no?, que fue una marcha histórica. En este contexto, obviamente, Milei está estirando el veto, ¿no?, que ya anunció en sus redes sociales a la ley de financiamiento que ya fue votada en el Congreso. Por algo lo está estirando. Mañana, el jueves, se cumple el plazo, ¿no?, el plazo administrativo hasta donde, bueno, el Ejecutivo puede vetar la ley. Vamos a ver qué pasa con eso. Y después creo yo también que las consecuencias o el costo político del gobierno se construye. Las marchas universitarias se insertan en múltiples iniciativas
Digo, como por ejemplo las marchas de los jubilados todos los miércoles por la situación gravísima que atraviesan, bueno, las manifestaciones de los movimientos sociales exigiendo que lleguen la comida a los comedores, bueno, múltiples iniciativas que se van combinando en este escenario donde estamos pagando las consecuencias, ¿no?, del rumbo del gobierno. Entonces, bueno, veremos qué pasa mañana. La CGT se ha plegado a la movilización, la UTEP, los distintos movimientos sociales, organizaciones de derechos humanos, feministas, bueno, obviamente los sindicatos universitarios, el movimiento estudiantil. Bueno, me parece que la marcha de mañana va a combinar las distintas demandas. No solo vamos a ir a defender nuestra universidad pública, sino que, bueno, creemos que también va a enlazar las distintas demandas de los sectores que están, bueno, atravesando esta situación, ¿no? Tenemos una reglamentación de una reforma laboral que también va a afectar profundamente las condiciones laborales o la posibilidad de acceder a un trabajo digno. Entonces me parece que todos estos factores se van combinando para que haya este descontento social y la gente quiera salir, ¿no?, a marchar y a demostrarle al gobierno su descontento. Emilia, buen día. Desde tu área, que creo que es la psicología, te quiero consultar cómo se explica justamente que pese a todos estos repetitivos discursos de romper todo, estos discursos de odio que día tras día el presidente sigue transmitiendo y que, bueno, siguen siendo festejados, ¿cómo se explica justamente que todavía hay una parte de la sociedad que todavía no reaccione justamente ante esto? ¿Qué le falta justamente a la Argentina para que de una vez por todas termine de justamente reprochar lo que plantea el presidente? Bueno, un poco enlazándolo a lo que les comentaba ayer, digo, es innegable que hay un profundo malestar social después de años de una crisis que no se resuelve, ¿no? Una crisis que tiene características globales también, ¿no? Una crisis que tiene que ver con aumentos exponenciales de malestares relacionados a la salud mental, ¿no? Han crecido muchísimo los índices de suicidio adolescente, de depresión, de consumo de psicotrópicos en las poblaciones más jóvenes, ¿no? Porque la expectativa de futuro está muy comprometida en un mundo de tanta incertidumbre y obviamente en un mundo donde los jóvenes son los principales, una de las principales, ¿no?, sectores afectados por esta crisis. Si miramos los niveles de pobreza, de desempleo, siempre en las juventudes, y si miramos a las mujeres jóvenes peor, estos índices siempre van en aumento, ¿no? Entonces esto se combina también en una crisis política, que esto es un poco lo que les decía recién, donde la emergencia de este mundo digital, este mundo virtual donde habitamos, también tiene mucho que ver. Han cambiado rotundamente las formas en las que vivimos, nos relacionamos con otras personas, trabajamos, estudiamos. Está todo muy atravesado y la pandemia fue un catalizador de esto, que empiezan a cambiar la forma en que pensamos y construimos también nuestra opinión sobre las cosas. Combinado a que la política que dice representar a los sectores populares o a las mayorías también está desordenado, ¿no? O no encuentra la forma de representar este malestar social, ¿no? Yo creo que eso es un factor importante, que no aparezca un proyecto de oposición política que genere expectativas o que genere bueno, esta sensación de representación de los intereses, ¿no?, de las personas, que bueno, que este malestar tiene que ver con una cotidianeidad que se vuelve muy difícil, ¿no? Que no puedo pagar el alquiler, que aumenta la luz, que mi sueldo no aumenta, que estoy por quedarme sin trabajo, que no puedo mandar a mis chicos a la escuela donde los estoy mandando, no puedo ir de vacaciones, digo, ¿no? Estas condiciones objetivas, económicas, más una imposibilidad o una dificultad en pensar en un futuro mejor, más que no aparezca una oposición política que asuma, ¿no?, o que haga síntesis de esas expectativas, bueno, me parece que hace que bueno, gran parte, quizás, o bueno, parte de la sociedad argentina todavía sigue esperando. Yo creo que la gente sigue esperando porque todos tenemos ganas de vivir mejor, ¿no? Todos queremos vivir bien, ¿no? Entonces,
Milei vino con promesas de estar mejor, con esto de romper todo, con esto de presentarse como una alternativa distinta, una alternativa de la antipolítica. Entonces creo que también hay sectores de la población que todavía esperan algo de este gobierno, porque aunque parece que hayan pasado 4 años, solo han pasado 9 o 10 meses de gobierno, ¿no? Muchas gracias, Emilia. En un contexto también, ¿no?, donde se instala desde el gobierno la estigmatización de lo universitario y porque cuando se dice que hay 600.000 alumnos inventados en las universidades, que es mentira. Cuando se quiere plantear que un profesor que gana 1.200.000 pesos después de años de investigación y estudios parte de la élite, pero si eso se dice en un contexto de 54% de pobreza, encuentra terreno fértil para alimentarlo. Hay ahí una lógica perversa detrás. Sí, completamente de acuerdo. Creo que ellos saben muy bien cómo construir sus argumentos. Estos argumentos hacen mella por lo que decís, en un contexto donde la mayoría de los argentinos no sabe cómo hacer para comer. Entonces, obviamente esto genera o aumenta el malestar o aumenta, ¿no?, o hace mella este argumento que sabemos que es mentira. Es mentira que hay estudiantes fantasmas, es mentira que un docente es una casta. O sea, los docentes, el 85% de los docentes y no docentes que trabajamos en las universidades estamos por debajo del índice de pobreza, ¿no? Esa es la situación, lo que además está haciendo que vuelva a generarse este fenómeno de la fuga de cerebros, que ya lo vivimos en Argentina. Y esto es un problema muy grande, porque eso es pérdida de un capital muy importante, un capital social muy importante, ¿no?, que son nuestros investigadores y que son quienes desarrollan la ciencia y la tecnología para que esté, ¿no?, a disposición de las necesidades del pueblo, de los argentinos. Entonces, yo creo que sí, ahí hay una lógica perversa que tenemos que poder desarmar. Creo que la sociedad argentina está dispuesta también a romper con ese relato, porque si no, no se generarían estas marcas históricas, ¿no?, en relación a la universidad pública. Y bueno, y esto nos invita también a repensar las grandes deudas que tenemos en nuestras universidades, porque es verdad, obviamente hay muchas cosas que no funcionan bien en nuestras universidades públicas, pero la salida no es destruirlas, ¿no? La salida es, bueno, repensarlas, es generar mejores mecanismos de democratización, es una universidad que esté atenta a un nuevo estudiantado. Cuando pensamos en el estudiante universitario, por ejemplo, no es el mismo de hace décadas atrás. Mire, el 28% nada más de los estudiantes tienen entre 18 y 25 años, los estudiantes de primer año. O sea, solo el 30%. O sea que estamos hablando de que quienes ingresan a nuestras universidades ya no son, ¿no?, el chico o la chica de 18 años que recién termina el secundario, que no trabaja, que sus padres lo pueden enviar a la universidad para que solo se ocupe de sus estudios, ¿no? El 70% tiene más de 25 años, estudia y trabaja, tiene hijos. Casi el 60% de los estudiantes universitarios hoy también están bajo la línea de la pobreza. Entonces hoy tenemos otra universidad, ¿no? Y creemos que bajo, bueno, esas otras condiciones que hoy tenemos, también tenemos que poner, bueno, vamos también reconfigurando nuestras universidades para dar respuesta a estos problemas. Emilia, ha sido muy amable por ayudarnos a reflexionar de lo que va a suceder mañana y alimentar también la conciencia de la protesta, porque le tienen miedo a las movilizaciones masivas. Todos los gobiernos, no le gusta al pueblo en la calle, y si no le gusta, por algo será. Y claro, es nuestra forma de autogobernarnos, ¿no? Creo que en esta situación también de un gobierno que ataca las instituciones democráticas, en una profunda crisis democrática, que ataca al Congreso, que desde el Ejecutivo no está respondiendo a las necesidades más sentidas de nuestro pueblo, un Poder Judicial que tampoco atiende esas problemáticas. Siempre la calle es la forma en la que el pueblo puede expresar sus demandas y exigirle a los gobiernos que respeten el mandato popular, porque quien los puso en ese lugar obviamente es el voto. Muchas gracias, Emilia, un gusto.
no, un gusto charlar con ustedes. Gracias, Guillermo. La psicóloga Emilia Trabuco, magíster en seguridad, analista de la agencia Nodal, directora del área de Universidad, Género y Trabajo de IEC CONADO. Bueno, interesante escucharla. Los últimos datos que dio respecto de la composición del estudiantado universitario son muy interesantes para pensar qué es la universidad hoy. El 30% de los estudiantes universitarios, 30%, tienen entre 17 y 25 años, que es la edad que uno supone, todos los universitarios tienen esa edad. No, hay un 70% que tiene más de 25 años de edad, que está estudiando, trabajando, tiene familia. Bueno, hay que pensar en clave de una universidad distinta que hoy tenemos en la República Argentina. Así son las cosas, conciencia y verdad.